circuito elemental que hace, que son los que queríamos que viéramos para proteger esas cosas. O sea, de ese tipo de, digamos, de selectividad, porque lo que tenemos que encontrar es selectividad. Bueno, después hay que tener en cuenta que ese punto neutro, ¿no es cierto?, también es muy importante y evitar las corrientes de avería, porque sí o sí el relevador de tensión tiene que actuar. Eso es lo que produce, y es muy importante la resistencia que nosotros pongamos en el neutro, en la cual hace que le dé una mayor corriente, una mayor energía para que actúe el relevador de tensión. Eso es lo que se explica en todo este escrito acá, pero yo lo veo en el circuito. Si no entendiste, seguimos adelante. Buenas noches, ¿cómo, profe? Ah, buenas noches, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo andan? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno. Sí, todo bien. Bueno, ya habíamos empezado acá a hablar del circuito. No sé si escucharon algo, recién los veo. Sí, hace un rato, pero... Ah, ¿escucharon algo? ¿Tiene alguna duda? Yo Que lo estaba esperando. Cristian creo que recién. Bueno, estamos explicando este circuito rápidamente. ¿Que quedó duda? No los vi que estaban entrando, estaba mirando el circuito. Bueno, acá lo que nosotros estamos viendo son las puestas a tierra, ¿no es cierto?, en un estator, en la cual queremos buscar circuitos de selectividad, ¿no es cierto? Tenemos que sacar, y un circuito que vimos acá es cuando la falla se produce en el punto A, ¿sí? Cuando la falla se produce en el punto A, ¿qué pasa? Esto tenemos elementos accesorios, en la cual tenemos un relevamiento de bloqueo, que es un batimétrico ¿sí? El A, y el B es un relevador de tensión. ¿Está claro? Entonces, yo para mantener la selectividad y no sacar el alternador fuera de servicio, cuando hay una falla exterior en la línea, ¿cierto?, evidentemente me valgo de estas disposiciones. Un relevador de bloqueo batimétrico y un relevador de tensión. Si hay un contacto en el punto A, va a haber una corriente, ¿no es cierto?, una corriente en el arrollamiento. No vamos a ir al punto neutro, sino que lo vamos a tomar en el extremo de la fase. Va a haber una corriente que va a entrar por la resistencia, va a hacer una caída de tensión con un transformador de tensión que se llama el del centro de estrella, que te acuerdas que nosotros habíamos calculado esa resistencia. Para evitar sobretensiones andaba en 1,6, 1,7 ohm, ¿sí? Una resistencia tal que cuando esa corriente de fuga, digamos, de avería, esa corriente establezca una caída de tensión y va a alimentar, ¿no es cierto?, al relevador de tensión, y ese relevador de tensión, ¿qué va a hacer? Va a cerrar el contacto, va a energizar el sistema y va a desenganchar el interruptor, ¿no es cierto?, que lo vincula a la red del alternador, porque está en juego el alternador. ¿Está claro? Si yo busco la selectividad. Bueno, ahora, digamos para no... Porque, bueno, entonces, ahora, si se produce afuera, en el segundo caso, se produce, ¿no es cierto?, un punto de contacto a tierra en la línea fuera del alternador, exterior del alternador, evidentemente tiene que actuar otra protección, no del alternador, porque sería una salida poco valiosa, porque no se resguarda la fuente de generación. Entonces, lo que vemos acá, que si hay una falla en el punto B, a ver, ¿no es cierto? Vamos a bajar acá. Entonces, la corriente de falla viene, ingresa, ¿no es cierto?, por la resistencia, ¿no es cierto?, del centro de estrella, esta resistencia que ya la habíamos calculado hace varias clases atrás, entra por acá y evidentemente se va a establecer. ¿Qué es lo que quiero explicar?
si el punto con respecto a tierra, si el contacto a tierra en A o en B, lo mismo va a pasar una corriente por la resistencia, ¿no es cierto?, del centro de estrés. Lo que hace la diferencia es una muestra de tensión que alimenta el relevador de tensión y una muestra de tensión que alimenta el relevador A, que es un relevador batimétrico o de bloqueo que alimenta el bobinado de tensión, ¿sí? O la bobina voltimétrica, si me permite. Otro elemento para estos son unos transformadores trifásicos, ¿no es cierto?, unos transformadores de corriente que están conectados con una conexión Holgrin, en la cual están, digamos, tomados en paralelo y en el mismo sentido. Que en definitiva, a la salida, en condiciones normales, en un circuito trifásico sin neutro, la suma vectorial de las tensiones de fase es cero, ¿cierto? Entonces, cuando ocurre dentro del alternador, evidentemente actúa rápidamente en el relevador voltimétrico. Al producir la falla en el punto acá, en el B, ya en la línea, ¿sí? Evidentemente esta corriente, cuando hay un punto de falla de tierra ahí, ya no va a haber cero a la salida de esta conexión de estos tres transformadores de corriente, los TI, ¿no es cierto? Ya va a haber un componente, o sea, ya ese valor resultante en paralelo va a ser una corriente de falla. Entonces va a excitar la bobina amperométrica de este relevador A, que es el batimétrico y de bloqueo. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a excitar, va a abrir este normal cerrado, ¿sí? Primeramente se lo calibra de esa forma y mientras tanto hay una muestra de tensión que va a alimentar también el relevador de tensión, en la cual va a tratar de cerrar este normal abierto, pero evidentemente viene con un retardo, y cuando se produce un punto de contacto más allá del transformador, se abre el circuito primero el A y evidentemente no cierra el circuito y el interruptor no actúa. No sé si escuchó, Cristian. Sí, escuché justo una parte. Perdón, ¿entendió? Perdóneme, no, si escuchó, perdón, ¿entendió? Yo Sí, busco sí. Escúcheme, yo busco selectividad. Dígame, a ver dónde. No, es que se me tilda del internet. Es como que la escucho 2 minutos y de pronto se corta por 15. Me están dando 15 segundos. Me están dando muy, muy, muy mal. Así que entrecortado, pero lo voy tratando de seguir. O sea, ¿qué es lo que busco acá? Yo quiero, o sea, la puesta a tierra, o sea, vamos a ver 3 circuitos. En este caso, yo busco selectividad. O sea, no puedo, si hay, a ver, hay 2 circuitos que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Usted entiende cuando la falla es en A? Sí, yo No sé si hablo rápido o usted no me... Está bien, está bien. No hablo rápido, bueno, no sé, yo lo hice. Yo para que me enganche para ver los otros 3. Cuando la falla es A, solo está la caída de tensión en la resistencia. Claro, Entonces, ¿por qué? Porque acá no se entera. Claro, solamente el voltimétrico y cierro acá, energizo y abre el interruptor. Cuando es en B, como pasa por los dos, el batimétrico abre, cuando quiere cerrar B ya está abierto el A. Claro, porque siempre digamos, el relevador de tensión o el voltimétrico llega con retraso. Entonces primero abre A, que es de bloqueo, digamos, que es el batimétrico. Claro. Con esos recursos y con este sistema de transformadores trifásicos, yo logro una selectividad cuando el punto es dentro del transformador, que lo hago en un extremo, el arrollamiento, esa es la idea, ¿sí? Y el otro cuando el punto de contacto a tierra es en la línea, en cualquier lugar, pero fuera, ¿no es cierto?, de
digamos, la conexión del alternador. Entonces, y la magnitud de esa resistencia, la magnitud, que ya la habíamos calculado hace muchas clases, ¿qué hace? Hace la condición de que se produzca, ¿no es cierto?, una calibración con respecto a los elevadores que yo estoy conectando ahí para que puedan abrir. Evidentemente, cuando en el transformador, cuando en el alternador, evidentemente tiene que abrir sí o sí, porque si no se produce el arrollamiento en un contacto a tierra, doble contacto a tierra y termina siendo un contacto entre fases. Bueno, está la condición esa y todo lo que dice la explicación esa lo vimos en el circuito. Eso es un caso de selectividad, ¿no es cierto?, en la cual se logra, digamos, hacer el objetivo de hacer, digamos, no a sacar el alternador fuera de servicio, en grandes rasgos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, hay que tener en cuenta esto, lo repetimos la otra vez, pero está acá. Digamos, cuando más cerca está el contacto a tierra del centro de estrella, acuérdense, tanto menor es la tensión que hay ahí y por tanto menor la intensidad, ¿no es cierto?, de corriente aplicada a los relevadores que hemos visto. Entonces, podemos asegurar que en este caso, en este circuito que acabamos de ver, digamos, el dispositivo protege solamente un porcentaje de un 70% del arrollamiento del estator. Bueno, ahora vamos a ver eso por un lado en grandes rasgos. Después ustedes lo leen y lo van a redondear mejor. Ahora vamos a ver el caso de alternadores que trabajan con las mismas barras colectoras, o sea, bien en paralelo, que es lo que a veces las configuraciones lo llevan a eso, en la cual, si nosotros ponemos varios alternadores en paralelo y conectamos a tierra el neutro, son todos estrellas, ¿qué pasa? La corriente de falla, digamos, la corriente de avería va a ser bastante excesiva, ¿sí? Y en la cual pueden producir daños irreparables en el alternador. Entonces, hay un criterio de que tenemos que buscar una configuración que haga selectiva cuando ocurre un punto de contacto del estator con respecto a tierra. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver este circuito en el cual vamos a usar como medida, vamos a colocar en barra un transformador de puesta a tierra, en la cual logramos que, por ejemplo, la tercera armónica no circule, ¿está bien?, por los alternadores. Que esta es la figura 41. ¿Está claro? Vamos al circuito y ahí les explico todo. Entonces, el segundo circuito que vimos, dejamos los relevadores, es, ¿no es cierto?, cuando hay una configuración en la cual acá tengo dos generadores que están unidos, ¿no es cierto?, o mejor dicho, están conectados a la misma barra, ¿sí? Acá está este 1 y la 2. ¿Qué pasa? Simulo una falla en el arrollamiento estatórico, ¿sí? Y voy a colocar que un transformador, ¿no es cierto?, de puesta a tierra, que está conectado a la red. Pero como ustedes verán, los neutros de los dos, en este caso, en esta configuración, de los dos generadores no están puestos a tierra. Porque si yo tuviera puesta a tierra acá, evidentemente, 1, 2 o más, las corrientes de falla serían muy excesivas, ¿sí? Y puede, digamos, que haya un retardo en la protección y se me dañen totalmente, porque las fallas más dañinas que hay y las que más se producen en los alternadores es en el arrollamiento estatórico con respecto a más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá, por ejemplo, el transformador 1, el alternador 1 y el alternador 2. Hay una falla, RST, en la fase R, y se produce un punto de contacto a tierra. Evidentemente,
el único contacto a tierra de esta configuración es un transformador de puesta a tierra, en la cual está vinculado a la barra con un primario, ¿no es cierto? Por supuesto en la misma configuración de estrella, y en el secundario es, digamos, está conectado en triángulo y con una resistencia, ¿sí? Entonces, con esa resistencia en el secundario, ¿qué hace? Yo puedo regular, ¿no es cierto?, esa corriente residual, ¿no es cierto?, la puedo regular y determinar y poner, digamos, unos limitadores de corriente. No sé si voy muy rápido. O sea, esta es la circulación. O sea, fíjense cómo contribuye. Yo veo el circuito, después ustedes lo leen, pero digamos para esto. Acá, digamos, el alternador 1 en la fase, en la de falla, digamos, la R, STR, fíjense cómo contribuye el alternador, digamos, 2, que está a mi derecha con el 1, que aumenta, digamos, al encontrar menor impedancia, hay una corriente excesiva acá, e ingresa, ¿no es cierto?, al arrollamiento, que es el transformador de puesta a tierra, y en el secundario de esa resistencia, yo voy a lograr voy a buscar, ¿no es cierto?, un relé de máxima corriente o de mínima corriente, y voy a actuar en consecuencia. Con esa resistencia voy a manejar una protección que va a sacar de servicio, digamos, a ese alternador que está fallando. Claro, que va a seleccionar un ajuste del relé. Vamos a hacer un ajuste del relé. ¿Para qué? Porque si la falla se produce, porque estoy buscando la selectividad como recién. En este caso, acá, se produjo un cortocircuito en el alternador, pero si ese punto de puesta a tierra es en la línea y alejado de los alternadores, por decir, diferenciarlo, ¿qué pasa? Esa corriente no va a ser tan excesiva y esa limitación de corriente va a ser mínima y no va a actuar o no va a sacar ningún alternador de los que están en paralelo. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que hace, es un relé que se pone en esa resistencia que no está puesto ahí, pero para que haya una diferencia en que el fallo esté en el alternador o en la línea. ¿Sí? Bueno, este otro circuito para mejorar, y tenemos que, eso en una falla monofásica, pero con fase a tierra, pero puede haber falla en la red puede haber fallas bifásicas, trifásicas, no solamente, digamos, fase y tierra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un cortocircuito más grave o más comprometido, hay unas diferencias en los transformadores de intensidad en la cual va a requerir una temporización superior de las protecciones de la red. Bueno, supuestamente acá tenemos en paralelo, ¿qué pasa? Tenemos este alternador en la cual le vamos a agregar elementos de temporización. Por un lado, evidentemente, lo que vamos a hacer es emplear un criterio de tensión, ¿sí? En la cual hay un fallo en la fase R, está el transformador acá de puesta a tierra, en la cual va a tener una cierta resistencia, pero va a haber, digamos, en la fase RC, en la entrada, en este caso, porque ya hay una falla, o en la salida, lo mismo el alternador, vamos a poner, ¿no es cierto?, creo que una tensión de equilibrio. O sea, vamos a poner una muestra, que serían unos transformadores de tensión, que estos están en estrella y
el triángulo abierto como ya lo habíamos visto anteriormente, en la cual trabaja con una máxima tensión. Entonces, lo vamos a monitorear con la tensión, con una máxima tensión calibrada. ¿Qué hago? Energizo, cierro el contacto normal abierto y energizo, digamos, que no está dibujado acá, pero digamos, abro el interruptor de máquina en este caso, ¿no? Esto es cuando el alternador sale a la red. Ya vamos a ver cuando hay configuración y configuración en la cual hay un alternador y un transformador en la red. Entonces, por un lado, voy a emplear una tensión de desequilibrio porque me va a producir un cortocircuito, hay una caída de tensión y hay una muestra de un transformadores de corriente, ¿no es cierto?, como este acá, que también va a actuar en consecuencia, en este caso, como la configuración que vimos en el otro circuito, en la cual vamos a alimentar, ¿no es cierto?, un elemento de temporización en la cual va a actuar en la máxima corriente, tanto máxima corriente, y en los dos casos va a cerrar el normal abierto y va a energizar el circuito para la apertura del interruptor. No sé si fui muy rápido. No, va, se entendió. Chris. Tenemos la falla, pasaba parecido el otro, solo que acá te monitorea el desbalance de tensión. Claro, o sea, todo el palabrerío, claro, ustedes van a ver, porque esto es o sea, ¿qué es lo que busco yo? Bueno, busco selectividad. Si, por ejemplo, vamos a hacer una exageración, pero si hay un punto de contacto a tierra, digamos, a 10 kilómetros voy a ser excesivo de alternador, sería muy mal servicio, ¿no es cierto?, muy mala calidad de mi servicio eléctrico, de yo tener que sacar fuera de servicio el alternador, que es la fuente. Claro. Entonces, evidentemente a lo mejor lo puedo reparar, o sea, si es digamos, algo en la red, o como dice acá, que también puede ser falla monofásica o trifásica, bueno, con un reconectador yo puedo intentar 2 o 3 veces y salvar la falla, pero no sacar el alternador. Nosotros estamos viéndolo desde el punto de vista del alternador, ¿no? Sí, Eso es lo que estamos viendo nosotros desde el punto de vista del alternador. Es el último que sale fuera de servicio. Claro, tenemos que preservarlo. Lo mismo, digamos, cuando hay un cortocircuito se tiene que bancar el alternador, un buen cortocircuito para que, bueno, de alguna manera podamos subsanar la red. Por eso hay muchos elementos, ¿no es cierto?, para, digamos, la selectividad. Si se produce el contacto a tierra en el relacionamiento estatórico, y bueno, evidentemente no hay tutía, tenemos que sacarlo fuera de servicio. Evidentemente, porque las fallas son muy cuantiosas, muy difíciles de hacer, estamos sin generador y son costosas. Bueno, el último circuito que vamos a ver, y acá terminamos con protección, digamos, vamos a ir despacio con esto, en la cual hay otra configuración, que en la mayoría de los casos, ¿sí?, en la cual acá, como ustedes verán, digamos, es una configuración de alternador y transformador, que trabajan conectados, ¿no es cierto?, en bloque, ¿no es cierto?, en bloque. Entonces, acá muestro el circuito y vamos explicando. Acá abajo tengo el generador, ¿sí?, a la salida, tengo el transformador elevador, la parte de alta tensión, el interruptor de línea, ya sería, que es una configuración bastante usable, ¿no es cierto?, bastante de mucha utilidad, de mucho uso. Bueno, en este caso, cuando hay un alternador y un transformador conectado en bloque, ¿qué pasa? Los dispositivos de protección son un poco más sencillos, en la cual yo puedo buscar una configuración para que, digamos,
haya, lo que no perdamos el concepto es para obtener la selectividad. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá, en este caso, en la figura 43, ¿no es cierto?, que es muy usada, bueno, ¿qué pasa? Voy a usar un elemento nuevo que es mucho más sensible que lo que vimos anteriormente, que es el relevador de contacto de tierra polarizado, ¿sí? En la cual ese relevador va a estar, ¿no es cierto?, alimentado cuando hay una corriente de falla por el neutro. Vamos a ver circuitos más concretos. Entonces, acá tenemos el transformador este transformador 3 va directamente, ¿no es cierto?, al relevador polarizado. Entonces, si hay un contacto a tierra del estator, ¿no es cierto?, el transformador de tensión directamente va y desengancha el grupo al producirse, ¿no es cierto?, un contacto. ¿Está claro? Si hay un contacto estatórico, marco acá, a ver, perdón, acá, acá alimento directamente al relevador de contacto de tierra polarizado y no hay tutía, digamos, ¿por qué? Porque evidentemente yo tengo que sacarlo porque es una falla muy complicada de resolver. ¿Está claro? Con el transformador de tensión. ¿Me entendieron ahí? Uh-huh. Sí, sí. Con el transformador 3. Bien. Con eso yo saco directamente, acá tenemos el transformador, acá tenemos, acá tenemos la tensión que, digamos, al cerrar el relevado, cierra circuito, y yo energizo para sacar, digamos, cierro el circuito, energizo y actúa el interruptor de línea en este caso, que está a la salida. Este transformador, ustedes saben que es triángulo estrella, ¿sí? Digamos, son los transformadores de máquina, que generalmente en la mayoría de las centrales están, en la cual se produce, ¿no es cierto?, esta configuración. Ahora, en el caso de que yo quiero retardar, o sea, en el lugar de que yo quiero retardar esto, ¿no es cierto?, evitar esto, que la caída, digamos, que esa tensión, digamos, la puedo prolongar un poco más allá, es colocarle una resistencia 4, ¿no es cierto?, al transformador del punto neutro, ¿no es cierto?, del arrelamiento estatórico. Yo pongo una resistencia y de esa forma, ¿qué logro? ¿No es cierto? ¿Por qué? Para evitar un falso desenganche, esta resistencia 4 que está en paralelo, ¿no es cierto?, como habíamos visto ya cuando vimos puesta a tierra del acoplamiento capacitivo, tanto en los arrollamientos primario y secundario del transformador, ¿no es cierto? En el caso de que haya un contacto a tierra, que yo tengo que hacer selectivo y no sacarlo, cuando hay un contacto a tierra en el lado de alta tensión, digamos, si el generador es 13 con 2 y a la salida del transformador son 132 kilovolts, entonces, ¿qué pasa? Yo ahí, si tengo una puesta a tierra, ¿no es cierto?, ¿qué hago? Coloco de antemano en paralelo es la resistencia 4, que está conectado, ¿no es cierto?, en el transformador de tensión acá, en el transformador de tensión del set de estrella. Esta resistencia 4 voy a buscar un valor en la cual esa caída de tensión, ¿no es cierto?, ¿qué va a hacer? Va a influir que cuando haya, ¿no es cierto?, del lado de baja tensión, alcance un límite, no alcance el límite donde está tabulado el relevador polarizado. ¿Está claro? Es como si retardara, ¿está bien?, cuando
punto de contacto, este es muy importante, cuando el punto de contacto a tierra esté en la línea. ¿Está claro? Ujú. Sí, sí. Para evitar un falso desenganche le pongo esta resistencia además para que, digamos, no los valores de tensión que salga acá en el transformador no hagan actuar el relevador polarizado. Perfecto. ¿Está bien? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Santiago? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Bien. Ya hay un calorcito acá, pero bien. Bueno, espero que ya vengan los tiempos lindos. A mí no me Esperemos que gusta sí, esta semana tuvimos nevada. ¿Qué pasa? ¿Viste? Bueno, sí, sí, allá en... Sí, sí. ¿Qué pasa Yo con casi el me niño? tengo, casi me tengo que quedar allá. Ah, ¿dónde anduviste? Por... Me agarro volviendo de Boca Río, de Ah, Tapias. ¿qué central fuiste a ver? O no, o una línea, central. Boca Río, la que inauguramos hace poco. Ah, arriba. Está linda para ver. Linda, Claro. linda, la verdad que lindas maquinitas, muy didácticas, son chiquitas, pero muy lindas maquinitas. ¿Sí? ¿Qué potencia que no estaba? Escuché, pero De no sabía. 250 kilos de cada una. Ah, Son de 500 kilos a las dos. mira vos. 0,5 mega. Ah, chiquita. Es un Está chiquito. bien. No, Pero es lindo bichito. es lindo, Boca Río es lindo el lugar. Sí, pero es Boca Río allá entra la sierra, no acá la salida de Molino. Mini hidráulica. ¿A dónde está eso físicamente? Recordame. ¿A En dónde? las tapias. ¿Para qué lado es? No es el Ese- nombre, pero... pasando Villa Dolores, Villa, ¿será, no? Villa de las Rosas, llegando a Villa Dolores. Sí, 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 sí. Ahora sí. Llegando a Villa Dolores. Pero Ah, sí, O sea, antes de Villa Dolores. Sí, un embalse chiquito ahí. Claro, es el embalse del dique nivelador de aguas abajo de la central de Viña. Ahora sí. Muy lindo lugar para ir a comer un asadito. Sí. ¿Está cerca de la ruta? Sí. No, Está entrando. está entrando. En Boca de Río se llama, uno viniendo por la ruta, Boca de Río, hay una derivación. Sí, sí, sí. Claro. Ya mala experiencia. ¿Cómo? Mala experiencia tengo ahí. No vamos a pedir Sí, detalles. bueno, una pequeña- No, hace el sábado pasado, no, el otro sábado de la noche volvía de Merlo y se me cruzó un vehículo y se me rompió una cubierta porque bajé de la ruta. ¿En vehículo particular o de la empresa? No, propio. Había dado una vuelta y volvía de allá. Y se cruzó, Bueno, peor era que se durmió el conductor del frente. peor hubiese sido si le No, pegaba. claro. Sí, sí, la verdad que sí, hubiera sido peor. Y es lindo viaje ir hasta allá. Son como 3, 4 horas desde acá. Claro. Sí. Así que volviendo de allá me agarro el agua Nieves, justo, ¿sabes? Claro. porque habían Bueno, yo cortado, calculo. sí, habían cortado las altas cumbres. Claro, lo Sí. cortaron después. Uh, Yo llegué acá a las 10 de la noche, más o menos, y a esa hora lo cortan. O sea, que pase justo. Claro. ¿Y Volví justo. qué pasó arriba? Que salió en las noticias, pero no. Ayer, Sí, o ayer, antes de ayer, que estaba sin energía, que se había quedado una línea, algo así. sí, se cortó una cadena aisladora de la línea Molino-La Viña. Ah, Y también hubo problemas en una línea de 500 que alimenta desde San Luis. O sea, una línea de 500 que alimenta San Luis por 132. está bien, está bien. Claro. Pero lo de la foto de la bola interior, no, nada que ver acá.
De que estaba No sé, no lo caída vi, una no lo vi. torre. Pasaba en una zona nevada y caía una torre. Por eso, ¿no? No, 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 la verdad que no la vi. Es una foto vieja de otro lado, porque no creo que se haya caído una torre. No, 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 torre no. Y no nevó una cadena, tanto. Claro, una No nevó cadena de tanto. aisladores, padre. Claro. está bien. Ya me parecía. En el sur han caído el año pasado unas torres, pero bueno, pero nevó menos 36 grados bajo cero, creo. Y bueno, el cálculo dice que anduvo hasta los 20. Yo tengo un colega que había trabajado ahí en Aluar, viste, y un cálculo para 20, ¿no? Para 20 kilos de sobrecarga. Y bueno, dice que sobrepasó el peso del hielo. ¿Te acuerdas que las dobló todas las torres? O la línea creo que es 330 la que va a evaluar. Entiendo. Sí, Bueno, la línea de Futalefu, Futaleifú, esa, que se agarraron el anillo ahí. 220, ¿no es? O Ahora 220 no me kilovolts. acuerdo. 220. 220 kilovolts. Sí, hay una de 330, pero es otra. Bueno, ya con esto yo terminé ya las protecciones y ya arranco en la próxima clase con centrales hidráulicas. No habrá una película central hidráulica que haga unas imágenes, ahí sí, vos tenés, ¿no? Vos tenés mucho. Imágenes de esta central nueva, bueno, sería importante que lo veamos. O la que tengas. Sí, sí, podemos ver, armo Además de lo que algo, tenés que dar. armo algo para verlo. Bueno, Nosotros ya ya. empezamos, o sea, en el práctico Reconan empezamos ya con una introducción de centrales hidráulicas. Sí. De pasada, Bueno. de bombeo. Sí. Sí. Bueno. Pasa que si seguimos nos vamos a ir separando mucho, Daniel. Bueno, yo arranco entonces, sí, ya está esto. Arranco con centrales hidráulicas. Que Bueno, vos comenzaste con el apunte, ¿cómo comenzaste? A ver, para no repetir yo. No, con la punta no, yo una presentación que, bueno, Está con los bien. conceptos básicos había hecho. Bueno, si no, ya arrancamos, bueno, 3, 4 clases podemos dar ahí. No sé. Si hay alguna película, algo, bueno, o algo importante, nuevo, que no hayamos visto, que no haya visto, bueno, me quedo en los viernes que vienen. No tengo nada, preparo algo para el viernes. No, cuando prepare de acá a 2 viernes, no sé, cuando vos puedas, si hay algo importante, de la nueva esta no tenés video, ¿no? No hay nada. O foto. No. Claro, es muy nueva. ¿Cuándo No empezó el servicio? ¿Cuándo empezó a funcionar? Hace poco más de un mes. Sí, habíamos visto, pero no me acuerdo si fue acá o en otra clase. Sí, ¿Cómo en otra clase? ¿Hay alguien que está filtrando información? Bueno, no, me parece que fue acá que las vimos. Ah, el videíto, el agua. ¿Cómo? Servicio de inteligencia. ¿Cómo recogió rápido, no? No, pero hay gente que trabaja en EPE que es compañera nuestra. Así que. Sí. Recogió rápido ay, no más. No, pues yo me acuerdo haberlo visto, circular el agua, cómo captaba. Azules son, creo, ¿no? Sí. Creo que la vimos acá. Sí. Pero sí, tengo memoria que la vimos. Ya no hay más secretos. No, pero no una vez se me había explicado lo de los discos. Que eran los. ¿Cómo habías dicho? Inercia, discos de inercia son. Ah, el plato de inercia. Sí. ¿Qué hacen? El plato de inercia. Que era para evitar las variaciones bruscas. Exacto. Y no me acuerdo. Puedo armar algo de lo que es componente, turbina, puedo buscar
No lo tengo hoy. No, pero podés armar, bueno, con tiempo. Es un lindo tema. Bueno, a ver, te pongo como... Bien. Si no te salgo. Bueno, ¿todo bien, Epe? ¿Todo tranqui? No. ¿Dónde estás, Polo? No. Le voy a poner a Cristian, pero no para. Saque el micrófono. Me silenciaste. Y silencio. Cristian Santiago Polo, acá está. Santiago. Silencio. Anfitrión. No, pero me dejé los anteojos. A ver, perdón. A ver. No, todavía no. Ahí me pidió que me saque el mute. Cristian de nuevo. Gabriel Santiago. A ver, acá estamos. Solicita reactivar el audio. ¿No? No, si pone salir, Ahí tenés que entrar en la... si pone ¿Dónde? salir, ¿Me después escuchás, ponemos Daniel? nosotros, si quieres. ¿A ¿Dónde? Pone participantes. Que te parezcan, Sí, yo- apretá abajo participantes, que te Sí, parezcan sí. los participantes. No, sí, actuales. ahí Sí, está está. ahí, pero... Estaba ahí. Claro, En Vamos más, sí, más. claro. Ahí está, entrate vos. Bueno, ahora acá. Santiago Polo. Más confitrión. Para un poquito, ¿sí? Me silenciaste de vuelta. Sí, Ahí está. ¿Sí? sí, si sale... Confitrión. No, Si no, si sale, después le ponemos nosotros. Ahí. no. Claro, sí. Santiago Polo. Más. Vamos de nuevo. Más. Ahí está. Ahí está. No. No, Santiago Confitrión. ¿Esta reunión? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí estás. no. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Ahora sí. quedamos así entonces. Buen Buen fin de semana. Sí, Bueno, pone cuando salir. corte, Salir. cuando Finalizar, pero no aprieto el otro. salir, más finalizar reunión. Claro. Buen fin de semana, ingeniero, muchas gracias. Pero tengo que tocar finalizar. No, salir. Salir. Directamente salir. No lo veo. Ujú. Mira, salir. Y si no, No lo veo. de la Cruz Roja de arriba. Bueno, Ahí formo. Bueno, ahí salgo. Bueno, listo. Ahí está. Salir de la reunión. Acá está, acá está. ahí está. Listo. Chau, chau. ¿Listo? Chau, Chao, buen fin de- Bueno, fin de... Anden bien. Seguís adentro, no va a hacer ningún comentario que seguís adentro, ¿no? Por eso yo ahora... No, comentario, nada. Tengo que... Bueno, Ok, listo, Daniel. Buen fin de semana. saca nada más.
Chao, Candenberg. Asignar y abandonar. Ahí está. El hospedador ahora. Ahí está. Ay, soy yo. Bueno, muchachos. ¿Quiénes estamos? Ah, pero no salió, Daniel, está todavía. No, se le cortó el internet, capaz. No, se puso acá. Si no, pruebe de, no sé si se puede, pero como usted es host, también puede pruebe de sacar. Ahí lo eliminé. Ya está. Está afuera. Bueno, muchachos. La idea de hoy es charlar un poquito con diversos planos, ¿no es cierto?, de centrales hidráulicas, cuál es la composición y cómo son las partes de las centrales que, de acuerdo a los diseños, de acuerdo al tipo de salto que me dan los tipos de máquinas, ¿no es cierto?, puede ir variando un poco, pero en general las centrales hidráulicas tienen los mismos, comparten entre los distintos tipos de centrales los mismos sistemas. Bien, a ver, yo cuando hablábamos de centrales térmicas, siempre les decía que es importante conocer, o sea, una central térmica convencional, lo que puede ser turbinas de vapor o un ciclo combinado o una central térmica de turbinas de gas a ciclo abierto, no solamente es la turbina en sí, ¿sí?, sino la turbina para su funcionamiento necesita los servicios auxiliares. Bien, ¿cuáles son los servicios auxiliares directos de una máquina? Bueno, el sistema de refrigeración, el sistema de lubricación, ¿sí? ¿Qué otro sistema? El sistema de control hidráulico, ¿bien? Y bueno, una turbina de vapor, sistema de sellos, ¿sí?, sistema, lo que es condensador, bueno, son todos sistemas satélites, algunos principales y otros no, que conforman toda la central, ¿sí? Todas las centrales tienen, ya sean térmicas, hidráulicas, dentro de las térmicas, en el nuclear, distintos sistemas que conforman la central. Bien, por eso es cuando ustedes van a una central, van a ver, bueno, cañerías. Bueno, si van a una térmica más todavía, ¿no? Cañerías por todos lados, distintos niveles. Bueno, porque ahí es donde se van ubicando los diferentes sistemas, algunos, como les decía, principales de la máquina y otros no. Haciendo esta introducción, la idea es que veamos cuáles son los sistemas auxiliares tipos o típicos de una central hidráulica. Bien, vamos a ver, ustedes díganme si se ve bien, porque por ahí no se alcanza a ver bien, pues plano. Bueno, ¿ven bien? Sí, sí. Este plano que tenemos acá, este plano es un plano de corte de lo que sería, está indicado como plano difusor, ¿no es cierto?, de la central Río Grande. Bien. ¿Qué tipo de máquina es la central Río Grande? Y si ustedes ven así, ¿qué tipo de máquina es? ¿Qué tipo de turbina? Francis. Sí, sí, sí. Francis. ¿Qué diferencia hay entre una... Voy a hacer una pregunta medio para secundario, ¿no? Pero me imagino que todos la... ¿Qué diferencia tenemos entre una Francis, una Kaplan, una Pelton? El salto, Básicamente. o sea, se usan para cierto salto o cierto caudal. Bien, o sea, las diferencias básicamente es el salto. Después veremos la velocidad específica, dónde está ubicada por la velocidad específica y el salto, ¿no? Pero, correcto.
Estas La otra son tiene del... árabes directrices, ¿no? La otra. Claro, ¿ustedes ven la manito acá? Sí. Sí, Sí. Esta es la turbina. ¿Ven? Que generalmente en la Francia se le llama como la llanta, donde están los álabes. ¿Cómo es el sistema? Toda central tiene una tubería, que puede, ya la van a ver en el teórico, puede la tubería de aducción hacia la máquina, que pueden ser por distintos de acuerdo a si es una central de pasada, los desniveles de la sala de máquina y demás. Van a tener tubería de presión, ¿no es cierto? Canalización forzada. Bueno, en sí llega agua a la central. Como primer elemento que tenemos, después de lo que sería la aducción de la máquina, es una válvula. Bien, generalmente, de acuerdo al salto, a la potencia de la máquina, al caudal que maneja, generalmente una válvula rotativa. Bien, ¿cómo es una válvula rotativa? ¿Es la ¿Han visto alguna vez una válvula rotativa? que es plana o la que es esférica? Gabriel, a ver, anda por ahí anda, a ver, ¿Plana o redondimos la esférica? idea. ¿Eh? ¿Es la plana o la esférica? Porque hay una que es plana, que es tipo árabe. Claro, esa es la plana, es una válvula mariposa. Claro, y la otra es una esfera que La rotativa, claro, ya vamos a ver si después le puedo mostrar una foto. La rotativa es una esfera, que en una posición, que es como que tiene un agujero que es como un cilindro. ¿Sí? que coincide Entonces, con el caño. claro, es así. Ahí estaría pasando, acá viene el caño, estaría pasando. Cuando la válvula hace esto, cierra. Bien, y cuando la válvula hace así, ya vamos a ver, abre. Para eso, acá manejamos mucha presión. Entonces tienen unos anillos que cierran contra esa esfera, que son unos sellos de la válvula. La válvula cierra, pero no tiene un cierre hermético. Entonces tiene como unos aros, unos anillos que se desplazan y cierran esa esfera para que no ingrese el agua a la máquina. O sea, estos sistemas ya vamos a ver el tamaño, ¿no es cierto? Son equipos de gran volumen donde necesitamos un control y una actuación. Bien, esta actuación generalmente son con sistemas hidráulicos. Nosotros con el sistema hidráulico, a través de una servoválvula, desde un PLC, cómo es toda la cadena, desde que la lógica de la máquina, si tiene un PLC, si tiene un sistema de control, le envía una señal, una pequeña señal en tensión, ¿sí? Y muevo semejante monstruo. Tengo esa señal eléctrica a una válvula servohidráulica, ¿bien? Que maneja un sistema de control de aceite. Esta válvula va a tener su centralina hidráulica que presiona, que eleva la presión del aceite y lo inyecta en un servo. ¿Sí? ¿A qué le llamamos un servo? Un pistón. Sí, sí. Que ahí transformamos la señal de una pequeña válvula hidráulica o servohidráulica y comienza a entrar el aceite a presión y mueve ese servo. Ese servo va a ser el que va a mover la válvula. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos ya en las turbinas hidráulicas se diferencia de lo que es actuación de válvula por ahí de una central térmica. La central térmica, como la máquina y los sistemas son más compactos en lo que me refiero a superficies, ¿sí? Tenemos un sistema que por ahí es para todas las válvulas hidráulicas de la máquina. Un solo sistema hidráulico que alimenta todas las válvulas hidráulicas de la máquina. En la particularidad de las centrales hidráulicas vamos a encontrar que para levantar una compuerta voy a tener una centralina con las dos bombitas, dos motores, porque siempre tengo que garantizar
la continuidad de servicio, que me va a alimentar el servo que mueve la compuerta. Si me voy a la válvula, voy a ver otro sistema hidráulico con otras dos válvulas, con otro tanque que va a mover el cilindro de esa válvula. La otra máquina va a tener... Entonces, ahí es lo que empezamos a diferenciar, que tenemos muchos equipos independientes en las centrales hidráulicas, generalmente por el tamaño. ¿Bien? ¿Y por qué? Por las centrales hidráulicas, las superficies son más grandes. En un lado tenemos las ataguías de compuertas o las compuertas de la cañería forzada, los sistemas hidráulicos de las válvulas, los sistemas hidráulicos de las ataguías de salida, bueno, y están en distintos sitios donde pueden estar separados unos de otros. ¿Bien? Bueno, entonces, como primera medida, la válvula. A ver si ampliamos un poquito. ¿Ven? Esta es la válvula. Existen otros tipos de válvulas, que pueden ser válvulas rotativas o válvulas de acuerdo al caudal de la máquina, al salto, ¿no? Válvulas mariposas también. ¿Sí? Estas válvulas no regulan, son on-off, dejan pasar el agua al 100 o al 0. ¿Bien? Después de eso, sigue la cañería hasta la máquina. ¿Y esto, cómo se llama esto que tengo acá? ¿Mm? Esto que se ve en corte, pero de este lado y de este lado. ¿Qué Ahí es? dice cámara espiral, pero no sé si es esa. Oh, bueno, pero me está mirando, me está... Y bueno, ahí está marcado. No No, es sé. para direccionar el agua. Claro, lo que se llama el caracol, la cámara espiral. Perfecto. ¿Por qué cámara espiral? Rodeando. ¿Eh? Rodea la turbina. Exactamente. ¿Qué hace? Que el flujo de agua Porque creo que es como ingrese tangencialmente hacia la turbina. ¿Sí? O sea que va girando, o sea, tenemos todo un caracol, que ese caracol va reduciendo su sección. ¿Por qué? Por un tema de presión y caudales, porque van a ir entrando, a medida que va, ¿no es cierto?, el agua va circulando, va entrando a la máquina. ¿Sí? Sí, sí. Entonces se va achicando hacia el final, se va achicando la sección de ese caracol. Bien, viene grande y se achica. Que lo podemos ver en la foto. No sé si tengo fotos acá, a ver, espérenme un segundo. Espérenme un segundito. A ver. Denme un segundo a ver si puedo entrar a un compartido que tengo. Segundito, muchachos. Tenía...
Bueno, no lo encuentro todavía, si para la próxima clase encuentro donde tenemos eh, todas las fotos. ¿Están viendo el compartido? No, no estoy compartiendo nada. ¿Ahí ven? Sí, ahora sí. Bueno, esto es una válvula, ¿no es cierto? Una válvula mariposa. Para que se ubiquen, la válvula es esta, ¿ven? Este es el carrete de la válvula, ¿sí? Que esto se llama brida, donde van abulonados con el caño. Esta es la lenteja, que en la jerga se le llama, que es lo que Gabriel hacía así, ¿no es cierto? Cierra perpendicular al caño y abre y queda paralelo, digamos, acá. Esta posición sería abierta. ¿Y qué es esto que tengo acá? Servo. No. El servo está acá abajo, fíjense, es el rojo. ¿Ven? El servo va a actuar, acá está el servo, va a actuar sobre el eje con un dispositivo como de violeta, acá se ve, y del otro lado tengo un peso. Ven que acá se ve en una posición arriba, en una posición abajo. Ahora sí. Ahora sí. Bien, el peso cuando la válvula, fíjense, el peso, ¿qué hace? Sube, cuando el servo lo actúa, el peso sube y la válvula queda abierta. Entonces, yo tengo un disparo de máquina, algo se le corta la tensión, o sea, o el suministro de aceite al servo, y el mismo peso me hace que la válvula cierre. Se cae el peso, tac, y me hace que la válvula cierre. ¿Ven? Esto es una válvula rotativa. Esta válvula es la válvula de boca de río. A ver, de esta foto. No. No puedo. Ese es un archivo CAD, ahí DWG. Sí, DWG. Bien. Válvula mariposa. La tubería. La tubería forzada. En la tubería forzada, esta es una particular que viene de un caño y se deriva. Viene de un caño, se deriva hacia la máquina. Esto es lo que se llama los famosos pantalones. Bien, derivan el caudal hacia una máquina y hacia la otra. Acá están las dos maquinitas. Y lo que les quiero mostrar, acá está, miren. A ver, lo vamos a ver mejor en otro. Acá están los caracoles o la cámara espiral. ¿Ven? La máquina entra por abajo el agua y a medida que va circulando se va achicando su sección. ¿Bien? A ver. Válvula de tubería forzada. Sistema, ven los sistemas, sistema hidráulico, sistema de comando eléctrico, sistema de potencia eléctrico, turbogrupo, codo de aspiración, memoria, ala de rodete. Estos son los álabres que van soldados en la llanta. Esta es una Francis también. A ver, que te lo deje.
Quiero mostrarles el canal. Anillo inferior, no texto a la turbina. Bueno, sigamos con lo que estábamos viendo antes. ¿Ahí están viendo eso o cambie de...? No, se ve ahí. ¿Están viendo el de Río Grande? Sí. ¿Eh? Boca del Río, Ingeniería. Ah, Estamos viendo el drive. ahí está, ahí están viendo el otro. Claro. Bueno, entonces Ahí la está. cámara espiral. La cámara espiral, ¿cómo sigue? La cámara espiral, ¿cómo ingresa el agua a la turbina? La turbina es esta que tenemos acá, ¿ven? Esto es la turbina. Esto que tenemos acá y acá son los álabes directrices. ¿Qué son los álabes directrices? Un perfil de... O sea, viene por el caracol y con qué ángulo ataca la turbina. Claro. Los álabes directrices son los que van a regular el caudal de agua que ingrese al rodete. Entonces, esos son los que me van a regular también la potencia y la velocidad de la máquina. O sea, si la máquina no ha sincronizado, van a regular para que quede ingresando agua, que venza sus propios rozamientos y se mantenga en el número de vueltas especificado para esa máquina. Bien, generalmente estas son no son vueltas elevadas. Bien. ¿Qué tenemos entonces? Esos álabes los va a manejar también un sistema de violetas con un hidráulico que ahí va a actuar, lo que ya vamos a ver más adelante, que es el regulador hidráulico. El regulador hidráulico en una central hidroeléctrica es el corazón de la máquina, de la parte de control. Que ya vamos a ver que existen reguladores hidráulicos del tipo mecánicos, ¿sí? Con sistemas hidráulicos a aceite, pero mecánicos, y hay otros que hoy están manejando con sistemas de control, con PLC, algunas válvulas, servoválvulas, y difieren en tecnologías. Bien, hay muchas máquinas que ustedes, regulador hidráulico, vamos a ver. Ya para la próxima clase, todo esto que estamos viendo se lo voy a mostrar en fotos, así a ustedes les queda. ¿Ven? De esa forma, regula la apertura de estos álabes. Imagínense el tamaño que tienen que tener estos servos para mover y vencer la presión del agua, donde tenemos un salto grande, como 180 metros, como en este caso. Bueno, esos son los álabes directrices. La turbina, el agua es turbinada, y sale por el difusor de la máquina. ¿Bien? Particularmente, esta acá tiene una compuerta, ¿sí? Que cierra el difusor. Yo tengo que hacer mantenimiento en esta zona, cierro esta compuerta, vacío por acá, ¿ven? Vacío por acá. Eso es otra cosa importante y que nunca se los muestra cuando ustedes van a la central. Generalmente no lo muestran y es uno de los sistemas más importantes de todas las centrales hidráulicas. ¿Cuál es? El sistema de drenajes. En la central hidráulica siempre hay alguna filtración, siempre hay una filtración de agua o equipos que tienen sellos de agua y drenan. Entonces, depende de los tipos de centrales que son, pero generalmente están abajo de un salto, ¿o no? O sea que sobre el nivel de la sala de máquina tenemos agua, ya sea pie de presa, bueno, una derivación por un canal, pero siempre estamos con un salto de agua por encima.
En el último nivel de la central hay un pozo donde todas las galerías de drenaje, que se llaman todos los drenajes, van a ese pozo y ahí tenemos bombas de elevado caudal que sacan el agua de la central. ¿Bien? Entonces, esto que se ve acá es para vaciar el difusor. Acá abajo tenemos una válvula y va a la galería de drenajes, donde hay bombas que sacan el agua esa de la central. Todas las centrales hidráulicas tienen sus galerías de drenaje, su pozo de drenaje y bombas instaladas donde permanentemente está sacando esa agua que viene, como le digo, de filtraciones, de sellos y demás. Eso es importante. Bueno, a ver, vamos a ver otras partes. Todo lo que es esta parte de acá son los vínculos que desde la ingeniería se realizan. Generalmente están toda esta zona en hormigón, que son las fundaciones de la cámara espiral. Mecánicamente tenemos la turbina, ¿sí? Acá, esto que tengo acá arriba, ¿alcanzan a ver esto que se ve acá? Este es el servo que mueve los álabes directrices. Bien, ven, todo este es el sistema de bieleta y acá bajan los ejes que van hasta la tapa de turbina. Esto es la tapa de turbina, hay una tapa que está por encima, porque si no el agua saltaría para arriba. La tapa de turbina y todo este sistema que tengo acá arriba, acá está el cilindro. ¿Ven miren el porte del cilindro? ¿No es cierto? Es un cilindro grande para mover lo que decíamos en la presión. Acá tenemos el eje. Este es un cojinete de guía, lo que se llama cojinete guía de turbina. ¿Bien? Donde tengo sellos, porque acá abajo tengo la turbina. Toda en esta parte, que es la tapa de turbina, yo tengo sellos, ¿para qué? Para que entre el eje y el agua no salga. ¿Sí? Entonces son sellos laberínticos que soportan la presión del agua en ese punto y no permiten que el agua salga. Más arriba, esto es lo que se llama el eje, ¿cierto? El eje de turbina. Suelen tener un eje intermedio o no. Esto es un acople. Y acá arriba viene el generador. ¿Ven? Este es el eje del rotor del generador y el generador. Ahí está, se ven acá las cabezas de bobina inferiores. ¿Ven? Bueno, acá hay un sistema que no sé si alguno lo ha visto en alguna central. Yo cuando era alumno de ustedes, como ustedes, no me imaginaba que existía algo como esto. Esto que ven acá, esto y esto, ¿ven? ¿Qué piensan que es? No lo dice por ningún lado, acá. No hay queme acá. Se parece el soporte, No hay queme. el gato, como amortiguador. ¿Qué? Gatos. Exacto. A ver, en la parte de abajo del rotor del generador, hay una pista. ¿Sí? Es como un anillo circular, toda una pista. Y esos son gatos. ¿Sí? Son gatos que tienen un material que son ferodos, generalmente, para frenarlo, la máquina. Cuando la máquina sale en servicio, estas máquinas son de gran inercia porque tienen una masa importante. Entonces, el control las va a cerrar y va a quedar con la inercia girando. Entonces se aplican estos gatos que generalmente están actuados o son neumáticos con aire. ¿Bien? ¿Por qué con aire? Porque me permite, ante un corte de energía, algo me permite tener energía acumulada en un tanque, en un acumulador.
Bien. Entonces, aplicamos los frenos con estos feros en la pista y la máquina frena. Bien. ¿Ven? Lo que es máquinas, si bien vamos a ver que tienen otros sistemas, pero básicamente las centrales hidráulicas son sencillas. Bueno, acá está todo lo que es las barras, la medición y toda la parte eléctrica ya que sale. Y cañerías, sistemas de refrigeración. Acá arriba, en esta zona, vamos a tener lo que es el cojinete. Estaba ahí. Acá. ¿Se dice que está al lado de los cerdos? ¿De los gatos? Acá, esto que está acá, Sí. que está en esta zona, el cojinete de empuje, que es muy importante también. Fíjense que acá tenemos un sistema que dice sistema de enfriamiento y cojinete de empuje. ¿Qué es el cojinete de empuje? El que se banca todo el peso. Exacto. El que se banca todo el peso. Ese es el vínculo, ¿no es cierto?, donde la máquina está colgada. Porque esta máquina está colgada, fíjense. Este es un eje y esta es la turbina. Si tuviera un punto fijo, no gira. Entonces, de algún lado tiene que estar colgada. ¿Y cómo está colgada? De un cojinete que se suele llamar, o por el estilo, son cojinetes Mitchell, o cojinetes que son sectores. A ver, si se imaginan, una pizza cortada, 8 porciones, bien, ustedes al medio le sacan una porción redonda, justo al medio le sacan una porción redonda, circular. ¿Y cómo les va a quedar la porción de pizza? Como sectores, ¿sí? Van a quedar como sectores. Bueno, así es el cojinete de empuje. ¿Por qué? Porque cada una de esas porciones de pizza, digamos, o sectores, tienen movimiento en un eje que bascula, son basculantes. Entonces, ahí arriba gira la pista, lo que sería la pista solidaria al eje. ¿Les queda más o menos claro? Sí, sí. Pero no tienen Todo esto rodamiento. después yo ¿Cómo? No tienen rodamiento, digamos. No, son cojinetes. O sea, ¿qué diferencia hay entre un cojinete y un rodamiento? La pieza móvil sería uno es rodamiento y el otro rodamiento. Exacto. En uno un cojinete, ¿sí? Una pieza que tiene no fricción porque se rompería, ¿sí? Pero tiene un coeficiente, ¿no es cierto?, con otro material, que el material de los cojinetes se llama un Babitet, o sea que es un material blando, que si yo tengo algún problema de temperatura, ese material es el que se daña y no el eje. Porque si imagínense, yo tengo que mecanizar, tengo que sacar toda la máquina, si se me raya ese eje, estoy jodido. Entonces se deteriora el material blando. Ese material blando son aleaciones de plomo, bueno, en este momento se me fueron los componentes, pero es una aleación de un material blando que se desgasta. Entonces, ese sería el fusible si yo tengo algún problema. Y tiene que tener una terminación espejo, o sea, una terminación superficial elevada. ¿Está claro? Uh-huh. Sí, sí. ¿Alguna duda hasta acá? No, vamos bien. ¿Vamos bien? Si pregunto yo, Estaba rica la pizza. estaba rica la pizza. Viernes 10 menos cuarto. Faltan 20 minutos todavía. Tenemos tiempo sobra. Tenemos tiempo de sobra. Ahí dije la cota que marca en qué unidad está, metros no creo, pero... O sí, Las cotas generalmente están en milímetros, pero a ver. pero porque dice 600 milímetros
de Claro, está en milímetros. 600 milímetros son... Depende de cotas, si son cotas, si es a nivel del mar o... No, estas son cotas. Esta como que estaría en metros, 1,2 dice. Porque, digamos, 65 centímetros me parece poco, pero 650 metros es como demasiado. Por eso me llama la atención. No, pero estas son cotas en altura. Ah, Estas son cotas en altura. Fíjate que son los distintos. Eso se utiliza mucho, buena observación, se utiliza mucho, es más, en la forma que las centrales se miden en cotas, ¿sí? En cotas también, cota 0, donde tienen los distintos niveles, hacia arriba. Ven que acá tenemos cota 150, 650, 645, acá uno para arriba, 653, ven hacia arriba. Sí. Sí, la flechita calculo que será como al piso o a la base o a la referencia. Bueno, esto, Está bien. esta es la máquina de San Roque. Esta es la máquina de San Roque. Una maquinita mucho más chica, cámara espiral, también turbina Francis, esta es la turbina, la tapa, cojinete, ¿ven? Este es el cojinete guía de turbina, porque no tiene más cojinete hacia abajo. Este sistema que tiene acá es un sistema de poleas que viene al regulador hidráulico. Esto, a ver, no sé si ustedes ven la... Esto es el regulador hidráulico. ¿Qué era el regulador? Esto es un regulador hidráulico mecánico, ¿sí? Acá, si se fijan, ya vamos a ver, esto es lo que se llama el generador de watts. Son máquinas del año 53, 63, 63. Regulador de watts, ¿qué es? Con unas pesitas ya lo vamos a ver. A medida que gira, tiene un eje que mediante estas poleas hace girar un eje. Ese eje tiene unas pesas, ¿sí? Básicamente unas pesas, que por inercia cuando giran las pesas suben y si la velocidad baja, las pesas bajan. Entonces eso me va a generar de una transposición, sería de un movimiento circular a un movimiento lineal hacia arriba y hacia abajo, ¿ven? Con relación con la velocidad de la máquina. ¿Cuál es la relación? La fuerza centrífuga. ¿Sí? Entonces, Sí, es el primer sistema de control que vemos en control automático. Claro, el regulador de watts. ¿Sí? Bueno, este sistema, adentro tiene, ¿no es cierto? ¿Qué estás haciendo, Cristian? Aguantemos un poquito más. Muy buena el chiste. Me perdí. El controlador de watts está adentro. Bueno, está acá arriba. Sí, el controlador de watts genera, ya vamos a ver las partes constructivas de un regulador hidráulico, pero tienen una parte de control de baja presión de aceite, después tienen válvulas, la servoválvula, la válvula distribuidora, la válvula distribuidora es la más importante porque es la que va a distribuir el aceite a las distintas cámaras del cilindro del servo para que haga una apertura o cierre de los álabes. Bueno, eso se va a transmitir mediante esta, ¿ven? Este cardan que tiene acá, no es un cardan porque no gira, pero esta bieleta que tiene acá, ¿sí? Y que va a todo el sistema de las bieletas que van a hacer que el distribuidor gire y que abra o cierre los álabes del distribuidor. ¿Bien? El difusor, ven que acá es distinto, es recto, siempre es cono, pues ya vamos a ver en la parte teórica que de acuerdo
a la forma del difusor vamos a tener distintas diferencias de presiones y algunos van a ser más eficientes que otros. Esto lo vamos a ver en el teórico. Eso a la salida tenía una particularidad de que se iba ensanchando. Claro, Era así. estos son cónicos, ¿eh? Ujú, ¿Ven cómo son? claro. Claro. Por peso hace depresión. Bueno, la turbina hidráulica. Bueno, algunos otros planos. A ver, eso es lo que les quería mostrar acá. Esta es la central, ¿no es cierto?, de San Roque. San Roque viene de una canalización de 3,5 metros, que viene. Acá tenemos que diferenciar lo que es entubado, canal, ¿sí?, o túnel. ¿Por qué? De acuerdo a las centrales de donde toman el agua, como es el caso de San Roque, el primer tramo viene un canal a cielo abierto, ¿sí? Después se genera un túnel, o sea, sí, un túnel. ¿Qué diferencia tenemos entre el canal y el túnel? ¿Sí? En ¿Qué que diferencia hay entre un canal y un túnel? Al aire libre y otro encerrado de la conducción de agua. Bien, en la conducción de agua, perfecto, es un túnel donde está cavado en la roca y ya vamos a ver por cuestiones de turbulencia del agua y para que los fluidos sean laminares, se hace todo un revestimiento de hormigón. O sea, si yo hago un túnel dentro de una roca, voy a tener irregularidades. ¿Sí? A ver, esperen un segundito, por favor, chicos. Voy a tener irregularidades en todo lo que es la superficie o el perímetro de este túnel. Entonces lo tengo que revestir para tener flujos laminares y no tener pérdidas en la conducción. Bien, eso es un túnel. Y después puedo tener una cañería entubada, o sea, dentro del túnel, un caño. ¿Eh? Hasta acá llega el túnel. Después tengo el bloque de hormigón donde tengo el pantalón. ¿Sí? Generalmente es un bloque de hormigón porque es un vínculo fijo, ¿sí?, de la cañería. Y más que todo que desde acá, si se fijan ustedes, en el perfil, desde acá empieza, ¿no es cierto?, el salto, o sea, una pendiente. Después tengo macizos, que son vínculos fijos también, y llega la máquina, acá tenemos 4 turbinas, dijimos. Veníamos con el túnel, primer pantalón, se divide en 2 cañerías de 220. Después llegamos a otros pantalones donde va a cada una de las turbinas. ¿Sí? 4 turbinas. ¿Bien? Y es el perfil. ¿Ven? Acá tenemos una casa de válvulas donde tenemos válvulas de tipo mariposa, como la que vimos recién, que por una cuestión de seguridad cierran estas válvulas y se vacían los caños. Los caños de tubería forzada. ¿Cierto? ¿no tiene, ingeniero, un tubo para evitar el golpe de ariete, para regular la presión? Sí, sí. Esta tiene una chimenea de equilibrio. Eso no me Y sale. esta que está acá, ¿ven? Que está más atrás. Ah, bien. A ver si tengo el plano donde está la chimenea. Acá está la chimenea. Ahí está. Ahí. Acá está. ¿Ven? Acá lo que habíamos visto recién, acá para abajo. Acá está el corte. Claro. ¿Ven? Acá está la chimenea de equilibrio. Esta chimenea de equilibrio tiene 2 funciones. ¿Cuáles son las chimeneas de equilibrio, las funciones de esta chimenea? Era regular la presión para evitar el golpe de ariete. Y evitar el golpe. Sí, y en los arranques de las máquinas,
Eso era... Lo que se llama pileta de carga, ¿sí? Cuando yo pongo en servicio las máquinas, empiezo a tomar un caudal de aire, entonces el agua que está por acá baja su nivel, pero nunca me deja la cañería forzada con aire. ¿Está? Entonces, cuando yo cierro las máquinas, se produce aquel golpe de ariete. Si tengo un cierre brusco, tengo un golpe de ariete y la presión se libera por esa chimenea. ¿Sí? Voy a llegar a un nivel de agua, de acuerdo al nivel que tenga en el dique, que voy a tener agua en una parte de la chimenea. Cuando yo empiezo a hacer trabajar las máquinas, esto va a bajar. ¿Bien? Hasta que se estabilice con el nuevo caudal. ¿Está claro? Sí, sí. Por eso es pileta de carga. Bueno, muchachos. Hasta acá, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Y ese sería la toma o el Bien, embudo? bien. Este es el embudo. Ah, está bien. Este es el dique, este es el embudo, y la toma, si quieren ilustrarse en lo que es San Roque, acá tenemos el embudo. Sí. Y la toma está saliendo para el camino las 100 curvas a la izquierda, Sí. la toma está un poco más adelante, que es esta. Este es el embudo. ¿Y cómo sale el embudo? El embudo sale fijo, ¿eh? No tiene válvula, no tiene nada. Bien. Y la cola de novia sería ahí el descargador de medio La cola de fondo. novia es la válvula esta que sale acá. Ah, mira, ¿dónde la toma? Esto es las válvulas de medio fondo, ¿eh? Acá está la válvula, que es una válvula tipo Howell, que se llama chorro hueco. ¿Mm? Que básicamente es como tiene un obturador y un caño. Este obturador, ¿qué hace? El caño esta camisa, se corre para atrás o cierra contra el obturador. Entonces cuando hace así, el agua hace esto y sale con aire en medio. ¿Para qué? Rompe presión, ¿Eh? Rompe presión, algo nos había explicado el profe. Claro, para no erosionar, porque si no, imagínense, tenemos un chorro, la semejante energía en el chorro de agua, erosionaría. Entonces, de esa forma, el chorro hueco genera esa... Flor, Bueno, ¿quedó claro hasta acá, muchachos? Sí, sí. Sí, ahí tenía otra de que no se sacaba del fondo del agua porque tenían que dejar una reserva, algo así era, de que la toma no era desde el fondo o de la parte más baja del dique, sino de un poco más arriba, sí, eso estaba para viendo. dejar un reservorio de agua en caso de que no se pueda generar, tengas agua disponible, digamos. Sí, y además hay una cuestión que es, si yo tomo muy de abajo, puedo tener sedimentos que me vayan tapando la toma, o sea, que se vayan generando la mugre abajo. Entonces tomo de una cierta altura donde tengo la provisión de agua en la reja. Ah, y eso es otra cosa. En las tomas tengo una reja. Se genera siempre, son unas planchuelas de hierro importante. ¿Para qué? Para que no se me meta un palo, no se me metan cosas grandes. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, muchachos, ha sido un gusto. Que tengan buen fin de semana, no quemen muchas neuronas. No, Nos vemos la clase que viene. presenta los planos a Berger, así que no. Sí. Ay, sí. Gracias, ingeniero, que tenga buenas noches. Hasta luego. Descanse. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Que esté bien. Nos vemos.